En un vuelo que atravesaba los cielos de Estados Unidos, un pasajero en la fila 20 se inclinó hacia adelante y susurró palabras que helaron la cabina. «No hablen con el piloto». Segundos después, la sobrecargo llegó, y lo que ocurrió dejó a todos aterrorizados. Era una tarde fresca de otoño, cuando el Boeing 737 se preparaba para su viaje de Dallas a Nueva York. Afuera, el sol caía sobre el horizonte, tiñendo la pista de tonos dorados. Dentro, los pasajeros se movían con esa mezcla de prisa y cansancio que siempre acompaña a los vuelos nacionales. Algunos revisaban sus teléfonos, otros cerraban los ojos para dormir antes de despegar. Desde mi asiento en medio de la cabina, lo vi. El hombre de la fila 20. Tenía la mandíbula marcada, los ojos inquietos y ese modo de mirar a todos como si estuviera evaluando cada movimiento. A diferencia de los demás, no sacó audífonos ni libro. Se mantenía rígido, tamborileando los dedos contra la bandeja. Los motores rugieron y el avión se elevó al cielo. Las conversaciones bajaron de tono, las luces de lectura se encendieron y poco a poco el vuelo tomó su ritmo habitual. Fue entonces cuando el hombre se inclinó hacia el pasillo y dijo algo que no encajaba en ese ambiente rutinario. «No hablen con el piloto». No lo gritó. Apenas lo pronunció en voz firme, lo suficiente para que lo escucharan quienes estaban cerca. Una mujer frunció el ceño. Un adolescente levantó la mirada de su tableta. Yo contuve la respiración, dudando si había oído bien. Segundos después, apareció una sobrecargo. Alta, uniforme impecable, sonrisa entrenada, pero pasos apresurados. «¿Señor, se encuentra bien?», preguntó apoyando una mano en el respaldo. El hombre no parpadeó. Repitió despacio, palabra por palabra. «No, hablen con el piloto». La tensión atravesó la cabina como una corriente eléctrica. Una pareja abrazó más fuerte a su hijo. Un ejecutivo murmuró molesto. La sobrecargo intentó mantener la calma. «Señor, necesito que me explique lo que quiere decir. ¿Se siente mal? ¿Necesita asistencia médica?». Pero él no respondió. Solo mantuvo la mirada fija, los labios cerrados, como si hubiera dicho todo lo necesario. El silencio que siguió pesaba más que el rugido de los motores. Y yo entendí algo en ese instante. Este no sería un vuelo normal. La señal del cinturón se apagó con un ding, pero nadie se movió. Las bandejas siguieron arriba, los codos bien pegados al cuerpo, las miradas ancladas en la luz cálida de la cabina. La sobrecargo. Leí su gafete cuando se agachó. Maya mantuvo esa voz baja y pareja que solo los profesionales entrenan cuando por dentro todo quiere acelerarse. Se inclinó hasta quedar a la altura del hombre en la fila 20, una mano en el respaldo, la otra rozando el cable del interfono, como si la cercanía misma pudiera ordenar el mundo. «Señor», dijo con calma, «dígame qué necesita». La mandíbula de él trabajó como masticando palabras que no cedían. «No hablen con el piloto», soltó, plano, sin titubeos, como una instrucción memorizada que no pedía discusión. Sentí como un grupo de desconocidos se convertía de pronto en un solo organismo. Respiramos al mismo tiempo. 2 filas atrás, un hombre con gorra de los Cowboys murmuró: «Si esto es una broma, no tiene gracia». Una mujer apretó el lomo de su novela hasta doblarlo. El adolescente de antes se quitó un auricular y quedó inmóvil, como un venado que oye crujir una rama. «¿Le da miedo volar?», probó Maya, suave, evaluando su respiración. «¿Está teniendo un ataque de pánico? Tenemos oxígeno, agua, pero necesito entender». Él desvió la mirada hacia el mamparo delantero, hacia esa puerta gris que nunca se abre si no lo dictan los protocolos, la que nos separa de quienes confiamos sin conocer. Su voz se adelgazó. «No, hablen con el piloto». La mirada de Maya buscó a su compañero en el galley, un hombre compacto, corte al ras, postura de quien ha tenido que separar a 2 desconocidos a 11.000 metros. Asintió y desapareció tras la cortina. Un segundo después, escuché el clic lejano del interfono levantándose en la cocina delantera. «Procedimiento», pensé. Frases calmas, palabras clave, nada de drama. Pasajero verbaliza petición inusual, observando, sin amenaza física por ahora. El idioma de la aviación destila el miedo hasta volverlo protocolo. El avión atravesó un pequeño bache de aire,
no violento, pero suficiente para recordar que metal, piel y cielo negocian sin aviso. Una risa nerviosa se enredó por alguna ventanilla. La voz del capitán llegó por el PEA, templada, sureña, casi cálida. Señores pasajeros, unas ligeras turbulencias al cruzar una corriente en chorro. Deberían pasar pronto. Por favor, cinturones abrochados cuando estén sentados. El hombre de la fila 20 se encogió como si el anuncio fuera contra él. Llevó los dedos a las sienes. Entonces noté lo que el susto me había nublado. Un puño de la camisa deshilachado, un olor tenue a desinfectante hospitalario y, sobre todo, una pulsera descartable pálida en la muñeca, de esas que te colocan al darte de alta cuando no están del todo convencidos. Maya también lo vio. Bajó un tono. ¿Viene del hospital, señor? Él tragó. Los ojos se le aguaron y aclararon como una ola que retrocede. No hablen con el piloto, repitió, cansado, como si la frase fuera un saco de arena que por fin vencía sus hombros. Por favor, desde delante. El sobrecargo, Drew, decía su PIN, regresó con una urgencia discreta. Se agachó tras la última fila de business, donde la cortina se mecía como ala de escenario. Le hizo a Maya un gesto mínimo bajo la manga, tocándose la muñeca. Cockpit informado. Imaginé esa llamada. Tono parejo, verbos precisos, ni una sílaba de más. La cabina, sin embargo, ya no era la misma. La madre del asiento de pasillo acercó al niño dormido y ajustó la cinta extra. El ejecutivo colocó su teléfono boca abajo como si cualquier superficie brillante pudiera volverse un riesgo. El adolescente se volvió a poner ambos audífonos, pero no dio play. La música era solo una excusa para fingir normalidad. «Señor», dijo Maya, dejando asomar a propósito un poco de humanidad entre reglamentos. «Mi trabajo es mantener a todos a salvo, también a usted. Si algo está mal, necesito saber por qué no deberíamos hablar con los pilotos». El aire contuvo el siguiente segundo. Finalmente, él abrió los labios. El chasquido seco de una confesión que quiere salir. Pero un ding atravesó la tensión. La luz de llamado. No era la suya. 3 filas más adelante, una mano temblorosa se alzó. Un hombre mayor, manta de cuadros sobre las rodillas, estaba pálido, los labios teñidos de azul. Su esposa agitó la mano, ojos muy abiertos. «Se siente débil», alcanzó a decir, a todos y a nadie. La atención del avión se partió como un rayo. Drew rodó el botiquín desde el galley con la destreza de quien sabe exactamente dónde pisa. Otra auxiliar apareció con oxígeno. Giró el regulador con firmeza. Maya miró la luz. Miró la fila 20. La indecisión duró un soplo. «Drew lo tiene», se dijo en voz baja y al hombre. «No se mueva. Vuelvo en un minuto. Por favor, permanezca sentado». Al erguirse, la mano de él se alzó, no para agarrarla ni empujar, solo para quedarse suspendida, temblorosa, como la de quien llega al borde de un acantilado y decide no saltar. «No hablen con el piloto», susurró de nuevo. Ya no sonaba a orden, era un ruego. El avión se convirtió en una coreografía de cuidado. Drew colocó el oxímetro, hizo preguntas con cadencia que calma. El color regresó a los labios del hombre mayor. Su esposa respiró otra vez. Alrededor, los desconocidos se hicieron prójimos. Una botella de agua prestada, una manta acomodada. En la fila 20, la rodilla del hombre marcaba un metrónomo nervioso. Miró a la puerta blindada y enseguida al piso, como quien evita mirar al sol. Pensé en la trilogía de cabina. Volar, navegar, comunicar. Arriba estarían justo en eso. Aquí, en nuestro tubo de aluminio, la trama avanzaba a la velocidad de un susurro. Cuando Maya volvió, el alivio en sus hombros dijo que el pasajero mayor estaba estable. Se agachó otra vez. «Bien», dijo. «Ahora me tiene por completo. ¿Por qué no debemos hablar con el piloto?» Por primera vez, él la miró de verdad, sopesándola entre amenaza y salvavidas. Su voz raspó el fondo de la garganta. «Porque si lo hacen, sabrá que estoy aquí». El silencio se afiló. Maya no retrocedió. Absorbió el filo. «¿Quién sabrá?» Los ojos de él volaron a la puerta y cayeron a sus manos. Cuando habló, la línea de su boca tembló. «Mi hermano», dijo. «Está volando este avión». Maya sostuvo su mirada.
Algo pasó entre ambos. Reconocimiento, cálculo, un destello de miedo. ¿Y eso? ¿Es un problema?, preguntó midiendo cada palabra. Él asintió apenas, derrotado. Tiene una orden de restricción contra mí. Si oye mi nombre, pensará que vine a romperla. Se va a alterar. Y cuando se altera, tragó. No maneja bien el estrés. Sentí que el suelo narrativo se inclinaba. La forma del miedo cambiaba de silueta. No era una amenaza abstracta. Era una herida familiar metida en una cabina presurizada. Maya exhaló. Se incorporó despacio. «De acuerdo», dijo. «Vamos a hacer esto bien. Usted se queda tranquilo y sentado. Yo voy a pedir orientación sin mencionar su nombre. Nadie más necesita saber de más». Caminó al galley y alzó el interfono. Su voz, baja y precisa, dejó escapar retazos que alcancé a distinguir. «Situación en desarrollo. Posible vínculo personal con Flight Deck. Requiero guía». Asintió. Colgó. Cuando apartó la cortina y volvió al pasillo, la cabina estaba tan quieta que pude oír el hielo acomodarse en un vaso. Se detuvo junto a la fila 20 con una resolución más pesada que antes. «Señor», dijo, «le creo. Y también tenemos reglas por una razón. Podemos manejar esto sin alarma, pero necesito su cooperación total. Me va a contar por qué está en este vuelo y qué pasó con su hermano. Todo. Y yo decidiré el siguiente paso más seguro para todos». El motor zumbó estable. En algún mapa, una línea recta cruzaba el medio oeste. Aquí, dos historias empezaban a trenzarse. Un susto médico ya resuelto y una crisis de familia que apenas abría la puerta. Él respiró como quien se rinde. «No hablamos hace 2 años», dijo. «La última vez juró que si me veía cerca de su trabajo sería el fin. Yo pensé llegar a Nueva York y dejarle una carta con su sindicato. Sin contacto, solo palabras. No quiero que sepa que estoy aquí». «Entonces», respondió Maya, firme y humana, «vamos a asegurarnos de que en cabina solo escuchen lo que necesitan para volar el avión». Presionó el botón de llamado, no el que abre puertas imposibles, sino el que convoca un plan. Y más allá, detrás de esa cerradura, el mundo del capitán seguía igual: volar, navegar, comunicar, mientras el nuestro se acotaba a 2 hermanos y a una regla inviolable entre ellos. El zumbido constante de los motores era como un telón de fondo indiferente, mientras la tensión humana dentro de la cabina seguía creciendo. Afuera, el sol descendía y bañaba las nubes en tonos dorados, un paisaje sereno que contrastaba brutalmente con el ambiente cargado en la fila 20. Maya permanecía cerca, con la compostura de quien lleva años entrenando para crisis, aunque en su mirada se percibía la gravedad de lo que acababa de escuchar. Daniel Harper. Así lo revelaba la pulsera hospitalaria que él mismo intentaba esconder. Su voz quebrada confirmó lo que ya había insinuado. «Mi hermano, el capitán Michael Harper, es quien pilota este avión». Un murmullo inquieto recorrió las filas más cercanas. Algunos pasajeros fingieron no escuchar, pero la incomodidad estaba allí, vibrando en el aire como estática. Maya respiró profundo. «Daniel, necesito que me expliques qué significa esto. ¿Por qué tanto miedo a que él sepa que estás aquí?» Él apretó los ojos, como si traer los recuerdos al presente fuera un castigo. «Michael y yo éramos inseparables. Crecimos en Oklahoma, con los mismos sueños. Él siempre quiso volar. Yo quise curar. Pero cuando mamá enfermó, yo me derrumbé. Me refugié en la bebida, en las pastillas. Él me salvó más de una vez. Me llevó a rehabilitación. Pero la última...» Su voz se quebró. «Le dije cosas horribles. Él pidió una orden de restricción. Me lo prohibió todo». Un silencio espeso envolvió la confesión. Los pasajeros que alcanzaron a oírlo se miraban entre sí, incómodos. Una mujer murmuró: «Esto no suena bien». Un hombre de traje negó con la cabeza. Daniel continuó, con las manos temblando: «No vine aquí a enfrentarlo. Quería llegar a Nueva York, dejarle una carta con su sindicato, decirle que lo siento. Nada más. Pero si se entera de que estoy en este avión, creerá que vine a acosarlo, a romper su paz, y cuando se altera pierde el control. No quiero que eso pase aquí arriba». Maya se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. «Daniel, escúchame bien. Tu hermano es un capitán entrenado.
Tiene protocolos para cualquier situación. Lo que debemos hacer ahora es mantener la calma. Si todo se convierte en pánico, no habrá seguridad para nadie. Él la miró con ojos húmedos. ¿Y si reacciona mal? ¿Y si me odia tanto que pierde la cabeza? Maya sostuvo su mirada con firmeza. Entonces necesitamos manejar esto con inteligencia. Déjame a mí decidir qué información llega a la cabina. Tú debes mantenerte tranquilo. Las palabras parecieron darle un pequeño respiro. Pero antes de que pudiera responder, el PA se activó. La voz del capitán llenó el aire, fuerte, clara, con una serenidad profesional. Señores pasajeros, se avecina algo de clima inestable sobre Ohio. Aseguren cinturones, manténganse sentados. Daniel se estremeció como si la voz misma lo hubiera golpeado. Sus labios temblaron. ¡Ese es él! ¡Ese es mi hermano! El peso de esa revelación atravesó la cabina. Ya no era un rumor, era certeza. El piloto que guiaba a más de 200 almas era el mismo hombre que había roto lazos con el pasajero de la fila 20. Maya apoyó una mano en el respaldo, sosteniendo su rol con firmeza. Daniel, no puedo prometerte que esto quede oculto, pero sí puedo prometerte que lo manejaremos con cuidado. Por ti y por todos aquí. Él inclinó la cabeza, derrotado, un suspiro escapando de sus labios. El murmullo de los motores continuó, pero ya nadie en la cabina escuchaba, solo ruido de fondo. Ahora todos sentían que el verdadero peligro no venía de las nubes ni de las turbulencias, sino del pasado que se había colado entre nosotros a 35,000 pies de altura. Las luces de la cabina bajaron de intensidad al caer la noche. A través de las ventanillas, el horizonte ardía en tonos rojos y violetas. Era un paisaje sereno, pero dentro del avión, el ambiente era tan denso que parecía que el aire pesaba el doble. Daniel permanecía rígido en la fila 20, con la pulsera hospitalaria brillando bajo la luz tenue. Su respiración era entrecortada. Las palabras que había repetido una y otra vez seguían flotando. Si Michael sabe que estoy aquí, perderá el control. Maya se inclinó hacia él, con un tono firme que ocultaba la tensión que sentía. Daniel, ya hablé con el sobrecargo. La cabina sabe que hay un pasajero nervioso, pero no tu identidad. Por ahora estamos seguros, pero necesito que me ayudes a mantener esto bajo control. Él apretó los puños contra los reposabrazos. Usted no entiende. Michael siempre fue brillante, sí, pero bajo presión. Cuando siente que lo traicionan, se derrumba. Si cree que estoy rompiendo la orden, perderá la concentración. Y él está al mando de este avión. Un murmullo inquieto recorrió las filas cercanas. Una pasajera se persignó en silencio. Un ejecutivo bufó, incapaz de disimular la incomodidad. El secreto ya no era secreto. La tensión se estaba filtrando como humo. Maya levantó la voz un poco, con autoridad. Escuchen todos. La seguridad del vuelo no está comprometida. El capitán y la tripulación tienen pleno control. Les pido calma. El aviso contuvo por un momento las voces, pero el aire seguía cargado. Y entonces el avión se sacudió. Una turbulencia más fuerte de lo esperado lanzó vasos contra las bandejas y sacudió los compartimientos superiores. Varios pasajeros gritaron. Un niño comenzó a llorar. La voz del capitán llegó al PA, firme aunque algo tensa. Cabina de pasajeros, aseguren cinturones. Tripulación, tomen asiento inmediatamente. La sacudida pasó rápido, pero dejó tras de sí un eco de miedo. Y en medio de ese silencio cargado, Daniel se llevó las manos a la cabeza. Es por mí. Él sabe que estoy aquí. Lo siente. No, lo interrumpió Maya con fuerza, apoyando la mano en su hombro. Esto es solo el clima. No tiene nada que ver contigo. Pero el pánico de Daniel ya se contagiaba. Un pasajero en la fila 18 se levantó a medias. ¡Esto es una locura! ¿Cómo nos dejan volar así? Otra voz, más atrás. ¿Y si este hombre tiene razón? ¿Qué pasa si el capitán se altera? Los murmullos se multiplicaron, un enjambre de miedo creciendo en el encierro metálico de la cabina. Maya, con la firmeza de años de experiencia, levantó las manos. Todos, escúchenme. Estamos seguros. Nadie está en peligro. Siéntense y mantengan los cinturones abrochados. La autoridad en su voz logró silenciar a la mayoría. Aún así, las miradas nerviosas seguían fijas en Daniel, que temblaba como si cada palabra suya pudiera convertirse en realidad.
Él volvió a susurrar, apenas audible. No hablen con el piloto. Por favor, no lo hagan. El avión se estabilizó. La calma técnica regresó, pero la calma humana no. Ahora todos entendían que había dos tormentas, la que se libraba afuera, en las corrientes de aire, y la que se gestaba dentro de esa cabina, entre dos hermanos separados por una puerta blindada y un pasado lleno de heridas. El avión parecía flotar en una calma engañosa. La turbulencia había pasado, pero las miradas seguían clavadas en la fila 20. Daniel, encogido en su asiento, se aferraba al reposabrazos como si en cualquier momento el mundo pudiera desplomarse. Maya vigilaba la situación de cerca, consciente de que la cabina entera ya no respiraba igual. El secreto que había tratado de contener estaba a punto de desbordarse. Un pasajero 2 filas más adelante, un hombre de traje con el ceño fruncido desde hacía rato, se giró bruscamente hacia los demás. Su voz, cortante, rompió la frágil quietud. «Todos tenemos derecho a saber qué está pasando. Si ese hombre es el hermano del piloto y está aquí, nuestras vidas corren peligro». Las palabras cayeron como gasolina sobre brasas. Varias cabezas se giraron al instante. Los murmullos, que hasta entonces eran susurros tímidos, se transformaron en un murmullo colectivo cargado de miedo. «¿El hermano del capitán?», dijo una mujer con tono alarmado. «¿Cómo permiten eso?», agregó otro, casi en un grito. «¿Y si esto afecta al piloto?», preguntó alguien más, apretando el cinturón de su hijo. Daniel bajó la cabeza, las lágrimas resbalando por su rostro. Su secreto ya no era suyo, era de todos. Maya se levantó de inmediato, con la voz firme y el gesto autoritario que entrenaba desde hacía años. «Atención, por favor. Este pasajero no representa ninguna amenaza. El vuelo sigue bajo control absoluto. Les pido calma». Pero los ojos de los pasajeros no le creían del todo. La desconfianza era más fuerte que cualquier explicación. El hombre de traje señaló a Daniel con dureza. «¿Y si está mintiendo? ¿Y si nos pone a todos en riesgo?». Maya se inclinó hacia él con un tono de advertencia. «Señor, bájese de ese tono inmediatamente. Nadie grita ni señala en esta cabina. Aquí mando yo». El hombre tragó saliva y volvió a su asiento, pero el daño ya estaba hecho. La tensión se había expandido por el avión como una sombra. Daniel, entre sollozos, buscó a Maya con los ojos. «Ahora él lo sabrá. Michael sabrá que estoy aquí, y cuando lo sepa, creerá que vine a destruirlo». Maya se arrodilló a su lado, bajando la voz para que solo él la escuchara. «O quizá vea otra cosa, Daniel. Quizá vea a un hermano que todavía quiere enmendar lo que rompió». Él negó con la cabeza, hundido en la desesperación. «No, no después de todo lo que le hice». El ding del interfono rompió el momento. Drew contestó en el galley, escuchó unos segundos y luego miró a Maya con el rostro tenso. «El capitán pide un reporte ahora mismo», dijo en voz baja, lo bastante fuerte para que Daniel lo oyera. Un silencio absoluto recorrió la cabina. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Maya sintió la mirada de todos los pasajeros sobre ella. Era la guardiana de un secreto que ya no podía sostenerse más. Respiró hondo, la decisión pesándole como plomo. Sabía que, al otro lado de la puerta blindada, el capitán esperaba respuestas, y que, al darlas, ya nada volvería a ser igual. El murmullo de la cabina se había apagado, pero lo que reinaba no era calma, sino una expectación insoportable. Todos sabían que el capitán había pedido un informe. La decisión estaba en manos de Maya, y cada pasajero parecía contener la respiración, esperando su veredicto. Ella caminó hacia el galley delantero con paso firme, aunque por dentro sentía que cada movimiento podía decidir el rumbo de aquel vuelo. Drew sostenía el auricular del interfono. Lo había contestado, pero su mirada se clavaba en ella con un mensaje claro. «No podemos esquivar esto más». Maya apretó los labios. Se tomó un segundo y levantó el teléfono. Su voz fue profesional, calculada, cada palabra medida como bisturí. «Cabina. Aquí Maya. Pasajero en la fila 20 permanece en observación. No hay violencia ni intento de interferencia. Está ansioso. En recuperación médica. Cabina de pasajeros segura». Hubo un silencio breve.
Luego la voz del capitán llegó con la firmeza de un hombre acostumbrado a tener control absoluto. Recibido. Mantengan vigilancia. Infórmeme de cualquier cambio. Tiempo estimado a destino. 50 minutos. La línea quedó muda. Maya bajó el auricular. Por un instante creyó haber ganado tiempo, pero el destino no da treguas en un tubo de metal a 11.000 metros. El hombre de traje, el mismo que había encendido la chispa del pánico, se inclinó hacia el pasillo y gritó con una voz que retumbó por todo el avión. «¡Capitán! ¡Su hermano está aquí atrás!». La frase se expandió como un trueno. Hubo exclamaciones, susurros, miradas cargadas de miedo. Daniel se hundió en el asiento, pálido, como si le hubieran arrancado el aire. «¡Cállese ahora mismo!», tronó Maya, corriendo hacia él, su autoridad más cortante que nunca. Jamás se grita hacia la cabina, pero ya era tarde. El interfono volvió a sonar de inmediato. Drew lo levantó y, sin decir palabra, se lo tendió a Maya con expresión grave. La voz que llegó del otro lado era distinta, seguía firme, pero con un filo de incredulidad que calaba hondo. «Maya, ¿escuché bien? ¿Alguien dijo que mi hermano está a bordo?». La sobrecargo cerró los ojos por un instante. Luego respondió con el peso de quien carga una losa. «Confirmo, capitán. Daniel Harper está en la fila 20. No ha intentado interferir. Está angustiado pero sentado y cooperando». Un silencio prolongado llenó la línea. En la cabina de pasajeros, hasta los niños dejaron de llorar. Todos sentían que algo enorme se estaba decidiendo detrás de la puerta blindada. Finalmente, la voz del capitán volvió, más baja, con un temblor apenas perceptible. «¿Es cierto? ¿Daniel aquí?». Maya sostuvo el auricular con firmeza. «Sí, señor. Confirmado». El silencio que siguió fue tan pesado como la propia altitud. Cuando el capitán habló de nuevo, su tono mezclaba mando con un dolor irreprimible. «Manténgalo sentado. Yo me ocuparé de esto». La línea se cortó. Maya regresó hacia la fila 20. Todos la miraban como si trajera consigo la sentencia de un juez. Daniel levantó los ojos, enrojecidos, húmedos. «Él ya lo sabe, ¿verdad?». Maya asintió despacio. «Sí, lo sabe». La cabina entera sintió la vibración de esas palabras. No era turbulencia, no era clima. Era la tensión de dos hermanos separados por años de silencio y una puerta impenetrable, enfrentados de nuevo en el lugar más improbable, 35.000 pies sobre la tierra. El avión descendía lentamente hacia la costa este. A través de las ventanillas ya se veían destellos de ciudades iluminadas en la penumbra. Pero dentro de la cabina, lo único que brillaba era la tensión. Todos sabíamos que el capitán había descubierto la verdad. Maya se mantuvo junto a la fila 20, vigilando a Daniel, que tenía el rostro hundido entre las manos. No era un hombre peligroso, era un hombre quebrado, atrapado entre la culpa y la necesidad de ser escuchado. De pronto, el interfono volvió a sonar. Maya lo levantó, escuchó en silencio y luego extendió el auricular a Daniel. Su voz fue firme, aunque sus ojos transmitían compasión. «El capitán quiere hablar contigo. Ahora». Un murmullo recorrió la cabina. Todos los pasajeros entendieron que estaban a punto de presenciar algo que iba más allá de un simple vuelo. Daniel tomó el teléfono con manos temblorosas. Lo llevó a su oído como si pesara una tonelada. «¿Michael?», dijo apenas. La respuesta llegó al instante, con un tono firme, pero cargado de emoción contenida. «Daniel, ¿por qué estás en mi avión?». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del pasajero. «No vine a romper nada. No vine a hacerte daño. Solo quería dejar una carta, decirte que lo siento, que nunca dejé de quererte, aunque me perdiera en mi propio abismo». Hubo un silencio largo, tan denso que hasta el zumbido de los motores pareció desaparecer. Los pasajeros contenían la respiración. La voz del capitán regresó, más áspera. «¿Sabes lo que significó para mí encontrarte aquí? Después de todo, después de la orden, después del dolor. Yo pensé que no volvería a oír tu voz». Daniel bajó la cabeza. «No busco perdón hoy. Solo quería que supieras que me arrepiento. Nada más». La línea se quedó muda. Y entonces, contra todo pronóstico, la voz del capitán cambió. Bajó, se suavizó. «Me destruiste, Daniel. Pero
Tal vez también he cargado con demasiada rabia. Tal vez necesitamos soltarla, aunque sea aquí, aunque sea ahora. Daniel apretó el auricular contra su oído. Entonces, solo aterriza este avión. Eso es todo lo que pido. Hazlo por ellos y por ti. Hubo un silencio breve. Después el capitán habló con una claridad que llenó de alivio la cabina. Voy a aterrizar este avión, con precisión, con calma, por todos ustedes. Y cuando estemos en tierra, veremos qué queda entre nosotros. El interfono se cortó. Daniel dejó caer el auricular y rompió en llanto. Maya puso una mano en su hombro. Lo lograste. Dijiste lo que tenías que decir. Minutos después, las luces de Nueva York brillaban bajo nosotros. El avión descendió suave, los motores reduciendo potencia hasta que las ruedas besaron la pista. Un aplauso espontáneo recorrió la cabina. Un desahogo colectivo. Daniel lloraba en silencio. Y yo pensé que, a veces, la vida nos encierra en lugares donde no podemos huir. Un avión, una cabina, un recuerdo. Pero también en esos lugares nace la verdad. Cuando la puerta del cockpit se abrió en tierra firme, el aire en la cabina cambió. Nadie habló. Dos hermanos, separados por años y por dolor, estaban a punto de encontrarse frente a frente. Y aunque no sabíamos si habría perdón, sí entendimos algo. Aquel vuelo no solo nos llevó de Dallas a Nueva York, también nos mostró el peso y la fragilidad del corazón humano.